Voces del más allá. El misterio del muñeco Robert, creado por inteligencia artificial. Amantes de lo inexplicable. Bienvenidos a una nueva inmersión en las profundidades del misterio. Prepárense. Prepárense para una historia que les helará la sangre. Sí. La de Robert el muñeco. Robert el muñeco. A simple vista un juguete inofensivo, pero con una reputación que hiela la sangre. Ah, sí. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de lo paranormal, Exacto. para desentrañar sus secretos. Y no estamos solos. No. Tenemos videos de YouTube, documentos históricos, hasta relatos de testigos. Juntos exploraremos la verdad detrás de este muñeco y las experiencias escalofriantes de aquellos que se han atrevido a cruzarse en su camino. Lo interesante de Robert es que no es solo una leyenda urbana que se susurra en voz baja. Su historia está documentada con relatos que se remontan a más de un siglo. Exacto. Y eso es lo que lo hace aún más aterrador. Comencemos por el principio, por el nacimiento de Robert. Fue creado en Alemania a finales del siglo XIX un muñeco artesanal de tamaño natural y relleno de paja. Un regalo peculiar sin duda. Pero la historia da un giro siniestro cuando se habla de un serviente descontento, posiblemente conocedor de las artes oscuras del vudú, que lo había maldecido antes de que llegara a manos del pequeño Robert Eugene Otto, a quien llamaban Qianmin. Esa maldición es la raíz de la leyenda de Robert y Maria. Imagina la rabia y el resentimiento de serviente al ser despedido, injustamente sentimientos que según dicen impregnó en el muñeco transformándolo en un recipiente de energía negativa. Y durante la infancia de Gen, las cosas tomaron un rumbo verdaderamente inquietante. Sus padres escuchaban conversaciones entre él y una voz que no reconocían. Encontraban la habitación completamente desordenada y Gene siempre culpaba a Robert. Claro. Algunos vecinos incluso aseguraron haber visto al muñeco moverse de ventana en ventana. Escalofriante, ¿verdad? Lo curioso es cómo los relatos de diferentes personas coinciden en estos detalles, como piezas de un macabro rompecabezas. Sí. Los padres de Gene, los sirvientes, incluso los vecinos, todos, fueron testigos de sucesos inexplicables que siempre parecían tener a Robert como protagonista. Es como si el muñeco tuviera una voluntad propia, ¿no te parece? Como si la energía negativa que lo habitaba se manifestara de formas perturbadoras. Precisamente. Y lo que me resulta aún más intrigante es que esa energía parece haberse intensificado con el tiempo. A medida que Robert cambiaba de manos, los sucesos extraños se volvían más frecuentes, más intensos, más aterradores. Es como si se alimentara del miedo. Y hablando de miedo, hablemos del momento en que Gene creció y heredó la casa familiar. Desterró a Robert al ático, pero como si tuviera vida propia, el muñeco reapareció. Sí. Casualidad. No lo creo. O lo creo. Y con su regreso, los sucesos inexplicables volvieron a azotar la casa. Ajá. Annette, la esposa de Gene, describió cambios en la expresión de Robert. Lo vio moverse por la casa y sintió una constante sensación de inquietud a su alrededor, como si una presencia invisible la observara. La maldición de Robert parecía extenderse a todos los que lo rodeaban, no solo a Gene. Imagínate vivir en una casa sabiendo que un muñeco maldito te observa. Es una idea que pone los pelos de punta. Pero lo más perturbador es lo que sucedió después de la muerte de Gene. Claro. Los siguientes dueños de la casa también vivieron sus propias experiencias escalofriantes con Robert. Encontraron cabello humano entrelazado con el del muñeco. Una niña afirmó que Robert intentaba hacerle daño. Y un hombre llamado William Rutter murió en extrañas circunstancias después de encerrar al muñeco. Ante estos incidentes surge una pregunta inevitable. ¿Es Robert realmente responsable de estas desgracias? ¿O su maldición atrae la desgracia a aquellos que se cruzan en su camino? Es una pregunta que nos ha estado rondando la cabeza durante toda esta inmersión en el misterio. Pero hay un detalle en las fuentes que añade otra capa de misterio a esta historia. El actual hogar de Robert, el Museo de Fort East Martello. El museo se ha convertido en una especie de santuario para Robert. Un lugar donde miles de visitantes curiosos acuden cada año atraídos por la fama de este muñeco maldito. Y los empleados del museo no se libran de lo extraño. Han reportado fallos inexplicables en los equipos electrónicos, objetos que se mueven en presencia de Robert e incluso cambios en la posición del muñeco durante la noche. Lo más curioso es que el museo advierte a los visitantes que pidan permiso a Robert antes de tomarle una foto. En serio, como si fuera un ser consciente al que hay que tratar con respeto. Exactamente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante porque el museo recibe innumerables cartas dirigidas a Robert. Cartas. Cartas de disculpa. Cartas de disculpa. ¿De quién? ¿Y por qué? De personas de todo el mundo que creen haber sido maldecidas por Robert después de faltarle al respeto, ya sea tomándole una foto sin permiso o burlándose de él. En estas cartas relatan experiencias de mala suerte, accidentes e incluso tragedias que atribuyen a la ira de Robert. Espera, la gente realmente cree que un muñeco puede maldecirlos.
¿Qué clase de poder tiene Robert sobre la mente humana? Es una pregunta intrigante, ¿verdad? Las cartas son una muestra del miedo que inspira a Robert y de la necesidad que la gente siente de apaciguarlo. Es increíble cómo un simple muñeco puede generar tanta fascinación y terror. Sí. Pero, ¿qué hay de las teorías que intentan explicar el poder de Robert? ¿Es realmente un recipiente de espíritus malignos? ¿O hay algo más en juego? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que Robert es un portal que atrae los espíritus, especialmente aquellos con asuntos pendientes. Otros sugieren que la energía negativa de quienes lo rodean, especialmente de aquellos que no creen en él, o se burlan de su poder, amplifica su energía malévola. Entonces, ¿es la energía del propio Robert o la energía que proyectamos sobre él lo que alimenta su maldición? ¿Es víctima o victimario? Es un debate fascinante. ¿Es Robert un agente activo en su propia leyenda? ¿O es simplemente un espejo que refleja nuestros propios miedos y creencias? Es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero una cosa es segura. Robert el Muñeco ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, inspirando películas, libros e innumerables relatos de lo paranormal. Y a pesar de estar encerrado en una urna de cristal, Robert continúa atrayendo a miles de visitantes cada año, fascinados por su historia y por la posibilidad de experimentar lo inexplicable. ¿Quién sabe qué secretos se esconden tras sus ojos de botón? Lo que me deja perplejo es cómo la historia de Robert ha trascendido las fronteras de Key West. Personas de todo el mundo, desde los rincones más remotos del planeta, envían cartas al museo rogándole a Robert que los perdone, suplicando que levante la maldición que creen haber atraído sobre sí mismos. Es como si Robert se hubiera convertido en una especie de figura global del miedo, un símbolo de lo desconocido y de las consecuencias de desafiar lo sobrenatural. Y lo más sorprendente es la diversidad de experiencias que la gente relata en esas cartas. Exacto, es una mezcla de temor y fascinación. Hay relatos de accidentes, enfermedades repentinas, problemas financieros, incluso la pérdida de seres queridos, como si la maldición de Robert se adaptara a las circunstancias de cada individuo. Precisamente, se describe como una sombra que se extiende sobre la vida de quienes lo han ofendido, manifestándose de 1000 maneras diferentes. Es escalofriante. Pero, ¿cómo podemos explicar que tantas personas con culturas y creencias tan distintas experimenten este tipo de sucesos después de tener contacto con Robert? ¿Es solo sugestión? ¿O hay algo más profundo en juego? Es una pregunta difícil de responder. La sugestión sin duda juega un papel importante. Si alguien cree firmemente que ha sido maldecido, es más probable que interprete cualquier evento negativo en su vida como una confirmación de esa creencia. Pero es suficiente para explicar la variedad y la gravedad de los incidentes que se reportan. Es cierto, algunos casos son realmente extremos. Recuerdo una carta en la que una mujer relataba cómo su marido había perdido un dedo en un accidente con un cortacésped justo después de haberle faltado el respeto a Robert. Atribuirlo a la sugestión parece demasiado simple. Exacto, y esa es la parte más intrigante de todo esto. Casos como ese nos obligan a cuestionar nuestra propia comprensión de la realidad, a preguntarnos si realmente hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra lógica y a nuestro control. Me encanta cómo esta inmersión en el misterio de Robert no solo nos lleva a explorar la historia de un muñeco maldito, sino también los límites de nuestra propia percepción y la naturaleza misma de la creencia. ¿Hasta dónde llega el poder de la mente para influir en la realidad? ¿Qué sucede cuando esa mente cree firmemente en algo que desafía las leyes de la naturaleza? Son preguntas fascinantes que quizás nunca podamos responder con certeza, pero lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, escuchar los testimonios y mantener una mente abierta a la posibilidad de que haya más cosas en este mundo de las que podemos comprender. Y en el caso de Robert, las evidencias son abundantes. Desde los relatos de los dueños de la casa hasta las experiencias de los empleados del museo, hay un patrón innegable de sucesos inexplicables que lo rodean. Incluso si descartamos algunos casos como simple sugestión o coincidencia, aún nos quedan suficientes incidentes que desafían una explicación lógica. ¿Y qué hay de las investigaciones paranormales que se han realizado en torno a Robert? ¿Hay algún dato científico que pueda arrojar luz sobre este misterio? Se han realizado algunos intentos de estudiar a Robert con métodos científicos utilizando equipos de detección de campos electromagnéticos, grabadoras de audio de alta sensibilidad y cámaras infrarrojas. Pero los resultados han sido en su mayoría inconclusos. Entonces la ciencia no puede explicar el fenómeno de Robert. No necesariamente. La falta de evidencia científica no significa que el fenómeno no sea real, solo que aún no hemos desarrollado las herramientas o el conocimiento necesarios para comprenderlo. Quizá la ciencia tal como la conocemos
no es suficiente para desentrañar los secretos del mundo espiritual. Es como si Robert estuviera jugando con nosotros, desafiándonos a que lo descifremos, a que encontremos una explicación lógica para lo ilógico. Y quizás esa sea la clave para entender la fascinación que despierta a Robert. Representa lo desconocido, lo que escapa a nuestro control. En un mundo dominado por la razón y la tecnología, Robert nos recuerda que hay misterios que quizás nunca podamos resolver. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, es lo que nos atrae y nos aterra al mismo tiempo. Exactamente, Robert nos obliga a confrontar nuestros propios miedos, a cuestionar nuestras creencias y aceptar que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Eso podría explicar la serie de sucesos inexplicables que han rodeado a Robert a lo largo de su historia. Sería como si la energía negativa que la sirvienta depositó en él se hubiera amplificado con el tiempo, atrayendo la desgracia a su alrededor. Como una mancha oscura que se extiende cada vez más, contaminando todo lo que toca. Exacto. Y también explicaría por qué tantas personas reportan experiencias negativas después de tener contacto con el muñeco. Como si al acercarse a él despertaran esa energía latente, atrayendo la maldición sobre sí mismos. Es realmente perturbador. Pero a medida que la leyenda de Robert se expande, también lo hace el debate sobre su verdadera naturaleza. ¿Es un ser malévolo que se deleita en el sufrimiento humano? ¿O es simplemente un espejo que refleja nuestras propias oscuridades? Un producto de nuestras propias creencias y miedos. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Algunos de los relatos que hemos visto sugieren que Robert actúa con intención castigando a aquellos que le faltan al respeto. Pero también hay casos en los que la desgracia parece golpear de forma aleatoria sin una causa aparente, como si la maldición tuviera vida propia actuando por capricho. Exacto. Y esa ambigüedad es la que hace que la historia de Robert sea tan fascinante. No hay respuestas fáciles, solo preguntas que nos obligan a cuestionar nuestra propia percepción de la realidad y la naturaleza del bien y del mal. ¿Existe realmente una fuerza maligna en Robert o somos nosotros quienes le damos ese poder con nuestros miedos? Lo que sí es innegable es que Robert tiene un poder inmenso, un poder que se alimenta de nuestras propias creencias y emociones. Y ese poder, como hemos visto, puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal. Es una herramienta y la forma en que se utiliza depende de la intención de quien la maneja. Hay relatos de personas que afirman haber recibido ayuda de Robert, ya sea en forma de protección guía espiritual o incluso sanación. Es posible que un objeto maldito también pueda ser una fuente de ayuda. Así es. Para algunos, Robert no es un demonio, sino una especie de santo, un intermediario entre el mundo físico y el espiritual. Le dejan ofrendas, le piden consejos e incluso le rezan para obtener su intercesión. Para ellos, Robert es una fuente de esperanza, un protector en un mundo lleno de peligros. Es fascinante cómo un mismo objeto puede generar reacciones tan opuestas en las personas. Para algunos es un símbolo de terror, mientras que para otros es una fuente de consuelo y esperanza. ¿Será que la energía de Robert se adapta a la intención de quien se acerca a él? ¿O será que en realidad solo vemos en él lo que queremos ver? Esa dualidad es precisamente lo que hace que Robert sea tan único. No es un personaje plano, no es simplemente bueno o malo. Es un ser complejo multifacético que refleja la complejidad del mundo en el que vivimos. Un mundo donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad se entrelazan en una danza eterna. Y esa complejidad, esa mezcla de fascinación y terror es lo que nos ha mantenido cautivados en esta inmersión en el misterio de Robert el Muñeco. Un viaje a través de la historia, la cultura, la psicología y lo paranormal que nos ha desafiado a cuestionar nuestras propias creencias y explorar los límites de nuestra comprensión. Y a pesar de haber revisado tantos documentos, videos y testimonios, aún hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuál es el verdadero origen de Robert? ¿Qué tipo de energía lo habita? ¿Y cuál es su propósito final? ¿Es un mensajero del más allá, un guardián de secretos ancestrales o simplemente un juguete que ha absorbido las emociones de aquellos que lo han poseído? Son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza, pero lo que sí podemos hacer es seguir investigando. Seguir escuchando los relatos de aquellos que se han cruzado en el camino de Robert y seguir explorando los misterios que lo rodean. Quizás en el proceso descubramos algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia relación con lo desconocido y con el poder de la creencia. Y si algún día se encuentran frente a frente con Robert, en ese museo silencioso donde reside, recuerden lo que hemos aprendido en esta inmersión. Sean respetuosos, observen con atención, escuchen con el corazón abierto. Y quizás, solo quizá, Robert les revele sus secretos. Hasta aquí nuestro viaje al mundo de Robert el Muñeco. Esperamos que esa experiencia les haya abierto la mente a nuevas posibilidades y les haya dejado con más preguntas que respuestas. Después de todo, el misterio es la esencia misma de lo inexplicable. Mantengan la mente abierta a lo desconocido, queridos amigos. No olviden mirar a su alrededor. Nunca se sabe qué misterios se esconden en la oscuridad. Hasta la próxima inmersión.